transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 10 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso. Lo invitamos a un diálogo para conocer cómo finalmente cerró la mesa laboral, cuando allí hubo algunas posiciones del sector indígena respecto de los acuerdos. Sabemos en general y tenemos registrados esos 218 acuerdos en las mesas cerradas, 10 que hubo, en 10 temáticas, 39 instituciones y los 90 días de trabajo. ¿Podría anunciar cuáles fueron los puntos de acuerdo y también los de desacuerdo en la mesa de empleo y derechos laborales? Arquitecto Donoso, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por este contacto, esta entrevista, esta oportunidad para hablar a través de Radio Democracia con el país entero, a nivel nacional, como es la señal que nos llega a todos los ecuatorianos de Exa Radio Democracia. Antes de contestar su pregunta, déjeme darle un resumen en apenas 30 segundos. Con gusto. De lo que han significado estas acciones del gobierno con las organizaciones sociales, la FENE, la FENOCIN y la CONAIE, en estos últimos 100 días. Yo diría que el resumen es que mucho más productivas son las mesas de diálogo que las calles. Mucho mejor le hace al país el que sus entes conversen, el gobierno en este caso, con un grupo de ecuatorianos, que conversen sentados en torno a una mesa de negociaciones, se pongan de acuerdo en lo que puedan ponerse de acuerdo, más allá de señalar los desacuerdos, sin duda alguna, porque una mesa de diálogo es eso, pues dialogar, consensuar, no se puede ceder todo de una parte ni de otra, pero, y termino esta parte, Miguel, con su venia, mucho más productivas son las mesas de diálogo que las calles, porque en las calles se pierde la paz, se perdieron 1.100 millones de dólares en junio pasado y mucho más en octubre del 2019, se pierden vidas, que es gravísimo, los estudiantes dejaron de asistir a clase, la gente dejó de trabajar, se perdieron muchos empleos, de modo que mucho más productivas son estas mesas de diálogo. Y frente a ello, he de decirle, paladinamente, mi estimado Miguel, que sí hemos llegado, en efecto usted acaba de decir el número, a 218 acuerdos. En cuanto se refiere a la mesa que la presido yo, la mesa de empleo y derechos laborales, 15 acuerdos que deben ser cumplidos, sin duda alguna, más allá de que hubieron desacuerdos también. ¿Y cuáles son esos acuerdos a los que llegaron? Vamos rápidamente. Asistencia técnica para la contratación de personal sanitario. Esto es muy importante porque usted bien sabe que la pandemia pegó a todo el mundo. Al Ecuador le pegó durísimo. Muchos empleos se perdieron. Muchos trabajadores del sector salud tuvieron serios problemas. Muchos murieron. Muchos murieron. De modo que hemos consensuado en dar, como Ministerio de Trabajo, asistencia técnica para la contratación de personal sanitario, que será siempre necesario. Más ahora, aún, que el presidente Guillermo Lasso ya está inaugurando nuevos hospitales, se apresta a inaugurar hospitales en Pedernales, Bahía, en fin, en varias ciudades del país, y esa asistencia técnica es clave para poder atender tanto a los trabajadores, por supuesto, y al pueblo, al público en general. Otro tema importante que me gustaría resaltar, estimado Miguel, con su venia, hemos pactado el fortalecer las inspectorías de trabajo. Usted bien sabe que hay más de 100 inspectores de trabajo a nivel nacional en las 7 zonales que tiene el Ministerio de Trabajo, 7 zonales a lo largo y ancho de la geografía nacional. Hemos resuelto de común acuerdo fortalecer para atender mejor ¿a quiénes? A los trabajadores y a los empleadores también, porque de eso se trata. Una relación amigable entre trabajadores y empleadores siempre irá en beneficio de todos, de las organizaciones sociales con quienes conversamos, de los trabajadores en general y por supuesto de la gente.
Otro tema importante que hay que decirlo es que hemos resuelto hacer en los próximos días, conformar una mesa técnica para actualizar la normativa de salud en el trabajo. Es importante que los trabajadores ecuatorianos sepan que su salud siempre estará cuidada como política pública y hemos logrado pues esa conformación de esa mesa técnica. En fin, si usted gusta le voy diciendo más acuerdos a los que llegamos y por supuesto motivar a la gente el hecho cierto de que con diálogo, sin imposiciones, se logra mucho más. En el tema de generación de fuentes de empleo, ¿qué se puede hacer en un diálogo que permita fomentar la producción y la generación de empleo? Como no tenemos una nueva normativa laboral que sí es necesaria, y usted lo sabe, y la opinión pública lo sabe muy bien, porque el Código del Trabajo que data de 1938, 84 años ya, no ha sido la solución para la consecución de empleo. Por eso es que las cifras son dramáticas. Más de 5 millones de personas están desempleadas, subempleadas o viven en informalidad. Como no ha sido posible que la Asamblea atienda el pedido que hizo el presidente Guillermo Lasso el 24 de septiembre del año anterior con respecto a un proyecto de ley que abarcaba una nueva normativa laboral, pues hemos consensuado que es importante la emisión de acuerdos ministeriales con respecto a sistemas de contratación que ayuden a las pequeñas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a las denominadas MIPYMES, a contratar más gente, porque no se genera empleo porque truenan los dedos, se genera empleo porque los que contratan, los emprendedores, llaman a laborar en su pequeño negocio a más trabajadores. Si en torno al barrio donde está Radio Democracia existe una farmacia, si existiesen 2 farmacias, nuevos emprendimientos, nuevos negocios, habría el doble de la generación de empleo u oferta de empleo. Y si es que esa farmacia le va bien, podría abrir una nueva sucursal en otra parte de la ciudad de Quito o incluso fuera de la ciudad de Quito, a lo largo y ancho de la geografía nacional, que implicaría más fuentes de trabajo y empleo. Pero para ello necesitamos una normativa amigable entre trabajadores y empleadores. Suscribiremos cuantos acuerdos ministeriales sean necesarios para generar esa confianza, sin embargo, de aceptar que mucho mejor sería tener una nueva normativa laboral. Ahora, una expectativa en el país, como bien usted ha señalado, ministro Donoso, es la reforma laboral. Pero de esto estamos lejos todavía, pese al empeño del gobierno, instaló mesas, con los indígenas no hubo un mecanismo que permita al menos avisorar que se podrá más adelante establecer un proyecto de reforma laboral. No, porque quienes deben aprobar esa reforma, que ya fue presentada en su momento, recordará usted, Miguel, es la Asamblea. La Asamblea tiene diferentes bloques legislativos. Uno de ellos, el bloque de Pachacútec, incluso presentó un proyecto de ley de autoría del FUT. Lo que necesitamos es que la Asamblea coactúe, porque hay ciertos temas que son relativos a otras funciones del Estado. Dentro de la discusión no se llegó a un acuerdo con respecto a temas de la función judicial, del Consejo de la Judicatura y de la Asamblea, porque nosotros no podemos responsabilizarnos con relación a lo que la Asamblea haga. Podemos enviar proyectos de ley, lo hicimos. Podemos, mire usted el proyecto de inversiones, mire usted, y me salgo un ratito de la temática, está por aprobarse el fin de la ley Mordaza, aquella que hizo que yo y otros legisladores del movimiento Creo, el 13 de junio del 2013, un mes después de habernos posesionado como legisladores, nos pusiésemos un esparadrapo en la boca, visualizando al mundo entero que se había aprobado sin debate, ojo, sin debate, hace 9 años, esa ley Mordaza. Y hoy la Asamblea, espero, el día jueves, ya ha sido convocado para hoy el tratamiento de esa ley. Me imagino que por la experiencia legislativa que yo tengo, no se votará hoy ese tema de la ley Mordaza, se votará el jueves, calculo yo como ex legislador que soy. Pero a lo que voy es que nosotros sí hemos presentado temas importantes de la legislatura, no las han tratado. Le doy otro ejemplo, la ley de inversiones. La ley de inversiones, mi estimado Miguel, que produce o produciría mucho empleo, mucha generación del empleo adecuado, fue archivada. Y hubieron 87 votos, dicen algunos, hubieron 87 votos para archivar la ley. Y yo me pregunto, Miguel,
¿por qué no aquellos 87 legisladores, aquellas 87 voluntades, no pusieron su criterio en el texto, su opinión en el texto? Es que de eso se trata. Para eso se inventó hace muchos siglos el debate legislativo, pero no, archivaron. Esos son temas que, por supuesto, no podíamos consensuar porque no depende de nosotros la aprobación de esos marcos legales. ¿Qué otros puntos fueron acordados a sabiendas de que el punto general que planteara luego de los hechos lamentables de junio pasado el sector indígena fue empleo, derechos laborales, políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral, asegurar el sostenimiento de la economía popular y exigir el pago de deudas al Seguro Social? Algunos se molestan con la frase, muy pocos por suerte, con la frase del presidente Lasso, que yo la reitero permanentemente. Nada, Miguel, nada es más precario que no tener empleo. Por lo tanto, la precarización puede ser combatida en la medida en que generemos empleo. Y solo se genera empleo, repito, con seguridad jurídica, con inversión, con una normativa que sea amigable para las dos partes, trabajadores y empleadores, pero también con acuerdos ministeriales que los hemos venido generando sin duda. Pero yendo a su pregunta, decidimos, por ejemplo, profundizar el protocolo de acoso laboral. Ha habido en el país desde hace algún tiempo, y usted lo sabe, algunos casos de acoso laboral. El ministerio a mi cargo controla este tema, tiene un departamento expreso para hacerse cargo de estos temas, tratar de solucionarlos, castigarlos, pero ante el pedido de las organizaciones sociales vamos a profundizar ese protocolo, la forma de actuar frente a acosos laborales que a ratos son un tanto imperceptibles porque nadie acosa laboralmente con un letrero puesto en la frente, sino que lo hace, y en ese sentido vamos a profundizar el protocolo y las acciones. Otro tema importante que también pactamos, consensuamos, estimado Miguel, es realizar en los próximos días un proyecto de inversión a nivel de Estado para compensaciones jubilares. Me explico. Los jubilados del sector público están impagos desde hace 2 gobiernos y por millones de dólares. Recuerda usted que incluso se le quitó el 40%, ¿no? A la seguridad social. Y esas compensaciones jubilares tienen que ser pagadas en la medida en que se tenga la liquidez para hacerlo. Hemos pagado, este año me parece que son 140 millones de dólares en compensaciones jubilares. En el ministerio a mi cargo no hay una sola carpeta que no haya sido tramitada. Todas están evaluadas, tramitadas y aprobadas. Lo que estamos haciendo es, y vamos a hacer, es un proyecto de inversión en consenso, por supuesto, con el Ministerio de Economía y con algunos otros entes del Poder Ejecutivo, para que esas compensaciones jubilares se puedan pagar lo más pronto posible, con un sistema de prelación. En principio, los grupos sociales no estaban de acuerdo con la prelación, y yo no acepté aquello. La prelación se refiere, estimado Miguel, a que primero se tienen que pagar a los viejitos que tienen enfermedades catastróficas, aquellos que tienen mayor edad, y digo viejitos con todo cariño, aquellos que entregaron su vida por su familia y por el país, en relación a su edad, en relación a si tienen o no enfermedades catastróficas, y al número de años de jubilación que tienen. Esa prelación es importante a fin de hacer justicia. ¿Y cuáles son los desacuerdos? Usted ha destacado los acuerdos a los que se llegaron. ¿Cuáles son los desacuerdos que no se logró, acuerdos con el sector indígena? Le voy a mencionar 2 rápidamente, y no porque el primero sea más importante que el segundo. No aceptamos que nosotros podamos ratificar convenios internacionales o que nos podamos comprometer a ratificación de convenios internacionales porque no depende de nosotros, depende, por supuesto, de otro estamento y de la Asamblea Nacional. Otro que le quiero mencionar, nos pidieron que se derogara el reglamento a la ley humanitaria. Eso no es posible. Eso no es posible porque la ley humanitaria está vigente. A algunos no les gusta, pero está vigente. Y no podemos derogar algo que está vigente. Tercero, ellos pedían cambiar la fórmula de cálculo de los salarios, es decir, cambiar la política a través de la cual se fija salarios. Eso no es aceptable. Además, que la ley, habría que reformar la ley, el Código del Trabajo establece en determinado artículo o determinados artículos que cada mes de diciembre el Consejo Nacional de Salarios y Trabajo, que lo presido yo como ministro del Trabajo,
reunirá a los 4 representantes de los trabajadores y a los 4 representantes de los empleadores, y de acuerdo a ciertos lineamientos, ciertas variables, se pueda fijar el salario que requiera a partir del subsiguiente año, vale decir, a partir del 1 de enero. En los últimos 10 u 11 años, nunca han llegado a un acuerdo aquellos representantes de los trabajadores y empleadores. Y, por supuesto, la ley establece que será el Ministerio del Trabajo el que fije aquel aumento salarial. También es importante recalcar que el gobierno del presidente Guillermo Lasso hizo un aumento salarial mucho más grande, tanto en valor económico cuanto porcentualmente, que los regímenes anteriores, que normalmente oscilaban aumentos salariales entre el 2 y el 3%. Nosotros elevamos del 6.25% en el pasado diciembre, de $400 a 425. Incluso muchos dirigentes de los trabajadores se sorprendieron al ver esa acción generosa, creo yo, o por lo menos adecuada, que hizo el presidente Guillermo Lasso. Esa política de fijación de salario está en la ley, y eso no podíamos ceder, porque de suyo hubiese implicado un cambio de ley que nosotros no podemos hacerla porque no somos poder legislativo. ¿Y qué otros puntos hubo de desacuerdo que habrá que desarrollar quizás en el seguimiento de los acuerdos? Algunos que tienen relación con la función judicial. Por ejemplo, reclamaciones de trabajadores de algunas empresas, por ejemplo, los trabajadores de la Cervecería Nacional, que reclaman el pago de sus utilidades por parte del patrono, y está bien, yo estoy de acuerdo con ellos. El único obstáculo es el hecho cierto de que no se han puesto de acuerdo ellos en realizar lo que la Corte Constitucional resolvió, que debe haber un solo procurador común, vale decir, un abogado que represente a las partes, a los trabajadores en este caso, un solo procurador, a fin de que con ese procurador se puedan nombrar los peritos con participación del Consejo de la Judicatura y se puedan hacer esos pagos. Ellos no se han puesto de acuerdo, y yo reiterativamente he manifestado la necesidad imperiosa de que se pongan de acuerdo, pero claro, es un tema que no nos corresponde a nosotros, sino a otra función del Estado. Y bueno, y el futuro de las mesas para construir al margen de estos acuerdos la reforma laboral tan necesaria en el país y que ha sido esquiva en el Ecuador por posiciones claramente identificadas. Así es, así es. Conocemos claramente a algunos dirigentes, por suerte pocos, pero que hacen bulla, que se han opuesto a una nueva legislación laboral. En su momento exhorté yo a los grupos legislativos que lo hagan, porque no está bien que le den la espalda a más de 5 millones de ecuatorianos que están buscando un trabajo adecuado, un empleo. Y siempre he manifestado que este ministerio, que está para defender los derechos de los trabajadores, pero también el derecho de los no trabajadores, de aquellos que no tienen empleo. Me place decirle, Miguel, a usted y a todos los radioescuchas de Exa Democracia, que no hay conflictividad laboral en el país, sino muy poca. Yo diría que estamos bien en ese sentido. Se ha logrado tratar en forma adecuada los temas que puedan tener trabajadores y empleadores. No hay conflictividad laboral mayor, en algunos casos sí los hay, pues siempre habrán. Pero claro, todo esto nos lleva a pensar que es importante que las mesas de diálogo en el campo del empleo y los derechos laborales siempre deberán ser parte de dialogar, consensuar, nada de imposiciones. Y cuando quieren haber o pretende alguien tener la capacidad de imponer, pues simplemente accedemos con mucha fuerza al diálogo, que ese es el camino. Bien, al señor ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso, gracias por la información que nos ha proporcionado. Ojalá ese diálogo precisamente permita en el Ecuador, más allá de las diferencias que son democráticas, pero construir lo que quiere la mayoría de ecuatorianos, los que no tienen, esos 6 millones de ecuatorianos que no tienen pleno empleo y que están clamando porque haya un camino que permita, a partir de una reforma legal, que se pueda atender a ellos, y no solo el derecho que les asiste a quienes ya tienen empleo y que tienen lo que se denomina derechos adquiridos. Hay que pensar en la gran mayoría de ecuatorianos. Señor ministro, muchas gracias por la atención a la revista de Opinión Democracia. Yo soy el agradecido, Miguel, a usted y a Radio Democracia. Muy buenos días. Muy amable.
8:30 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para hablar cuáles son las empresas más destacadas del Ecuador. Lo haremos con Ricardo Dueñas, que hace esta publicación permanente y que nos ilustra sobre la actual situación empresarial en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Cansado de pagar arriendo? Dile adiós a la renta y haz la mejor inversión de tu vida. Llegó el día de asegurar el futuro de tu familia y de construir momentos inolvidables en tu propia casa. Ahorrar para la entrada de